A veces, el hambre tiene voz. No es un grito, ni un rugido. Es un susurro constante que no te deja dormir, que te recuerda que el tiempo pasa y que tú, cada vez, vales menos. Para Mario, ese susurro se había vuelto una sombra permanente, colgando sobre sus hombros como un manto húmedo y podrido. Desde hacía meses, su vida se reducía a recorrer calles desconocidas, rebuscar monedas bajo los cojines de sillones ajenos y contestar a anuncios que prometían el cielo pero entregaban puro infierno. Había llegado a Zapopan sin más que una mochila, un par de camisas limpias y un sobre doblado donde llevaba su último currículum. Venía de Aguascalientes, empujado por una racha de mala suerte que se sentía más como una maldición. Su madre había muerto el año pasado, víctima de un derrame cerebral que lo dejó con una culpa amarga, como si su pobreza hubiera sido el verdadero asesino. Desde entonces, su vida había sido una cadena de trabajos de medio turno, hostales baratos y cenas hechas con pan duro y atún vencido. Zapopan le pareció, al principio, una oportunidad. Las luces de la ciudad brillaban como espejismos, prometiendo esperanza. Pero cada día sin respuesta, cada mirada indiferente de los reclutadores y cada "te llamamos después" comenzaban a formar un abismo dentro de él. Empezó a notar cosas, gente que lo evitaba, espejos donde su rostro parecía más delgado, sus ojos más hundidos. Soñaba con ataúdes, con su madre llamándolo desde el otro lado, con la Santa Muerte, mirándolo desde la esquina de su cama. Pero no creía en eso, aún no. Una mañana, mientras caminaba por el tianguis de San Juan de Ocotán, buscando comida barata, vio un anuncio pegado a un poste oxidado. Se necesita personal para trabajo rural, buen pago, transporte incluido. Llamar al 33 5500 55 624. Lo leyó 2 veces. No decía qué tipo de trabajo era, pero el número lo tentaba como si ya lo conociera de antes. Una parte de él lo empujó a ignorarlo, otra, más fuerte, más rota, marcó sin pensarlo 2 veces. «Bueno», dijo una voz ronca, casi metálica. «Llamo por el anuncio», respondió Mario, sintiendo de inmediato un escalofrío. «¿Nombre?» «Mario Márquez». «Preséntate mañana a las 5 de la mañana en la central vieja de autobuses. Lleva ropa cómoda y documentos. No tardes». Y colgaron. No preguntaron experiencia, no mencionaron el tipo de trabajo, pero a Mario no le importó. El susurro del hambre era ya un alarido. Esa noche no pudo dormir. Algo en el tono de la voz lo inquietaba, como si lo hubieran estado esperando. Miró su billetera. Quedaban 38 pesos, suficiente para un café y pan. A las 4:50 de la mañana estaba frente a la central abandonada. La neblina envolvía el lugar como si el aire estuviera podrido. Un autobús blanco, sin placas ni logotipos, lo esperaba en silencio. En el parabrisas, una calcomanía descolorida de la Santa Muerte parecía vigilarlo. Tenía el rostro cubierto por un velo negro y una guadaña entre las manos. Había otras 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Todos con la misma mirada, agotada, resignada, como si ya supieran algo que él aún no. «¿Mario Márquez?», preguntó un sujeto de traje oscuro, con gafas a pesar de la niebla. «Sí». «Sube». No hubo preguntas, ni contratos, solo el sonido de la puerta cerrándose con un chasquido seco, y el autobús comenzando a avanzar por caminos polvorientos y sin señalización. Después de 1 hora de viaje, Mario notó que el paisaje se volvía más salvaje. Ya no había casas ni caminos pavimentados, solo árboles retorcidos, cerros cubiertos por niebla espesa, y una sensación de aislamiento que se adhería a la piel como sudor frío. «¿Cuánto falta?», preguntó uno de los pasajeros. El conductor no respondió, solo subió el volumen de una música distorsionada, como cánticos religiosos deformados por la estática. Cuando finalmente se detuvieron, estaban frente a una verja metálica con alambre de púas. Un letrero colgado en lo alto decía: «Comunidad Trabajadora de Redención»,
pero nada en ese lugar parecía redentor. Todo olía a encierro, a tierra revuelta, a sangre vieja. Los hicieron bajar. Un grupo de hombres armados los recibió, no con gritos, sino con una calma inquietante, como si supieran que no necesitaban alzar la voz para que obedecieran. Uno de ellos, calvo y con tatuajes de calaveras en el cuello, se acercó a Mario. «Aquí hay reglas, compa. No se habla sin permiso, no se pregunta, no se escapa. Si lo haces, mueres. ¿Está claro?» Mario asintió, tragando saliva. «Bienvenido al trabajo». Los llevaron a una cabaña de madera, si es que eso se podría llamar cabaña. Camas sin colchones, cubetas, para hacer sus necesidades. Ninguna señal de civilización. Allí conoció a Rubén, un joven flaco, con barba crecida y ojos perdidos. «¿Nuevo?», preguntó en voz baja. «Sí. ¿Qué es este lugar?» «Un campo, pero no de trabajo, sino de exterminio». Mario se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?» «Nos trajeron con engaños. Te hacen cavar, te hacen correr, te hacen cazar. Si fallas, desapareces. Nunca supe qué hacían con los cuerpos. Solo sé que de los 20 que llegaron conmigo, quedamos 2. Tú serás el tercero». Esa noche Mario no durmió. Su cuerpo temblaba. Escuchaba gritos a lo lejos, silenciados por disparos. Una figura apareció brevemente en la ventana. Una mujer encapuchada, con un velo negro. La Santa Muerte. Él cerró los ojos. Intentó convencerse de que era una alucinación, pero el frío en su columna era real. Y así comenzó su infierno. Una pesadilla despierta. Una lucha por la vida, en un lugar que no tenía salida. El hambre ahora no era el enemigo, era el menor de los males. La mañana siguiente llegó sin aviso. Una sirena aguda los arrancó del sueño como una cuchilla oxidada. Mario apenas había cerrado los ojos cuando la puerta se abrió de golpe. 2 hombres armados irrumpieron con rifles, gritando órdenes como si los prisioneros fueran ganado. «Levántense, perros, fuera. Fila en 5 segundos». Mario tropezó al ponerse de pie. Rubén ya estaba listo. Con la mirada vacía, lo jaló del brazo y lo sacó de la cabaña. Afuera, el frío era seco, cortante. El campamento entero parecía una réplica maldita de un campo militar. Torres de vigilancia, reflectores que nunca se apagaban y hombres vigilando cada movimiento. Frente a ellos, un tipo alto, de cabello largo y ojos color plomo, daba instrucciones. Lo llamaban el pastor. «Bienvenidos a su redención», dijo con una voz que parecía salida de un sermón fúnebre. «Aquí se trabaja el alma a través del dolor. Aquí conocerán el castigo y la recompensa. Quien sirve, vive. Quien se rebela, desaparece». Los dividieron en grupos. Les entregaron palas, picos y sogas. Les dijeron que cavaran zanjas profundas, sin propósito aparente, para los sembradíos, decían. Pero no había cultivos, solo tierra revuelta y restos de huesos viejos bajo el lodo. Con cada golpe de pala, Mario sentía que algo bajo tierra lo observaba. Una presencia oculta, como si el suelo respirara, y de vez en cuando encontraba cosas, uñas humanas, pedazos de tela, dientes. «¿Quiénes eran?», preguntó en voz baja a Rubén. «Los que no obedecieron», respondió con sequedad. «No hables, no pienses, sobrevive». Las noches eran aún peores. En la cabaña los hacían ver grabaciones, lecciones espirituales, lo llamaban. Pero lo que mostraban eran rituales, sacrificios, gente atada a cruces improvisadas, cuerpos marcados con símbolos raros, y en todas las imágenes una figura de la Santa Muerte presidía los actos, iluminada por velas negras. Mario comenzó a tener visiones, no sueños, visiones. En una de ellas se vio a sí mismo acostado en una fosa, rodeado por esqueletos. La Santa Muerte estaba a su lado, acariciando su rostro con la punta de una guadaña. No hablaba, pero él entendía. El dolor es el camino. Una noche, mientras trataba de limpiarse las manos ensangrentadas con tierra seca, Rubén le confesó algo. «Mañana empiezan las cacerías.
¿Qué? Preguntó Mario, sin comprender. Nos dividen. Algunos corren, otros cazan. El que escapa vive otro día. El que muere deja su lugar libre. Es un juego para ellos, una purga. Mario sintió náuseas. ¿Y si te niegas? Te matan igual, o peor, te usan para los rituales. Al día siguiente confirmó sus palabras. A Mario le dieron un chaleco rojo. Le dijeron que corriera cuando el cuerno sonara. Tenía 5 minutos de ventaja. Luego liberarían a los vigilantes, otros prisioneros armados con machetes, a quienes se les había prometido comida caliente a cambio de su obediencia. El cuerno sonó. Mario corrió como nunca en su vida. El bosque parecía cerrarse sobre él, como una trampa viva. Las ramas lo cortaban, el aire quemaba. Escuchaba los gritos, los jadeos, las pisadas detrás de él. Recordó a su madre, su voz en el patio, rezando al atardecer. Recordó su rostro demacrado en el hospital y cómo antes de morir le dijo: si todo se apaga, pídele a ella, a la flaca, ella no falla. Cayó de rodillas, exhausto, y en ese momento lo vio, un colgante de la Santa Muerte, oxidado, colgado de una rama, como si lo esperara. Lo tomó, lo apretó contra su pecho. «Ayúdame», susurró. El silencio lo envolvió. El mundo se detuvo por un segundo, y entonces, un grito de dolor. Uno de los cazadores había pisado una trampa, un alambre oculto que le desgarró el tobillo. Mario no entendía cómo, pero sabía que no era casualidad. Volvió al campamento con vida. Esa noche no hubo grabaciones. En su lugar, los llevaron al templo, un círculo de piedra rodeado por cráneos, donde el pastor dirigía los rituales. Mario fue obligado a ver cómo uno de los recién llegados, un joven llamado César, era atado a un poste y obligado a elegir matar a otro prisionero o ser quemado vivo. Mario lloró en silencio mientras veía cómo César, temblando, alzaba un cuchillo contra un anciano débil, y cómo, después, ni siquiera fue perdonado. Ambos murieron. En el suelo, el símbolo de la Santa Muerte brillaba con una mezcla de sangre y cera. Aquella noche, Rubén le habló de su plan. Hay una salida, un túnel, entre las cabañas y el barranco. Lo usan para sacar cuerpos. Lo descubrí hace semanas, pero no puedo hacerlo solo. ¿Y si nos atrapan? Morimos igual si nos quedamos, Mario. La Santa Muerte te marcó. Yo lo vi. Cuando volviste de la cacería, tú traías algo en los ojos, como si ella te hubiera tocado. Mario no sabía qué creer, pero dentro de él algo había cambiado. Ya no era el hombre derrotado que llegó con 38 pesos en la bolsa. Ahora sentía un fuego extraño, alimentado por la muerte, por el miedo, por la fe. El conflicto moral que lo desgarraba crecía con cada hora. ¿Podía matar para vivir o debía dejarse consumir como los demás? La respuesta vino al día siguiente, cuando lo llevaron al templo una vez más. Esta vez le dieron una navaja. «Tu turno, Márquez», dijo el pastor. «O lo haces tú o lo hacemos nosotros, contigo incluido». El prisionero frente a él era un niño, no mayor de 16 años. Lloraba, temblaba. Mario alzó la navaja. Sus manos temblaban. El mundo giraba, y entonces la vio. Detrás de todos, en la oscuridad del bosque, la Santa Muerte se vio viva, imponente. No decía nada, solo lo observaba. Pero él sintió su mensaje. «No lo hagas, hay otra salida, yo abriré el camino». Soltó la navaja. «Mátenme si quieren, pero no voy a ser parte de esto». El pastor lo miró con furia. Ordenó que lo golpearan. Lo arrastraron por el suelo hasta la cabaña. Lo encerraron. Lo dejaron sangrando. Pero esa noche, Mario no lloró, no rezó, solo esperó, porque ahora sabía que no estaba solo, y que lo peor aún estaba por venir. El dolor en el costado de Mario era insoportable. Le habían roto 2 costillas, quizá más. La sangre se le secaba en la boca, y el ojo izquierdo se le cerraba por completo. Pero en la oscuridad de la cabaña, donde lo habían tirado a morir, algo se mantenía vivo dentro de él, una certeza nueva, poderosa.
La Santa Muerte lo había marcado. Afuera llovía. Truenos sordos retumbaban entre los árboles. El campamento entero parecía agitado, como si una fuerza invisible hubiera trastornado el aire. Algunos gritos se escuchaban a lo lejos, discusiones, órdenes, confusión. Mario apenas podía moverse, pero algo le decía que esa noche era diferente. De pronto, un susurro. «Mario, Mario, despierta». Era Rubén. Había entrado por una trampilla que apenas se distinguía entre los tablones del suelo. «Es ahora o nunca. El túnel está abierto. Hay caos. Algunos se están rebelando. Yo vi a la Santa, hermano. Ella me habló. Me dijo que esta noche solo los que crean escaparán». Mario, con el rostro desfigurado y los labios partidos, asintió con esfuerzo. «Vamos». El túnel era angosto, húmedo y apestaba a carne muerta. A medida que se adentraban, pasaban por compartimentos ocultos donde había cadáveres amontonados, algunos recientes, otros descompuestos. Entre los restos, imágenes de la Santa Muerte decoraban las paredes, algunas talladas en hueso, otras pintadas con sangre seca. El aire estaba cargado de un silencio denso, como si la muerte misma los acompañara. «No mires atrás», dijo Rubén, temblando. «Ella nos guía». Después de arrastrarse por casi 20 minutos, llegaron a una compuerta de hierro. Rubén sacó una llave improvisada hecha con alambre doblado. La puerta se abrió con un chirrido gutural. Y entonces, el caos. El campamento había estallado. Algunos de los prisioneros habían robado armas. Había fuego en las cabañas. Se escuchaban disparos, gritos. El pastor corría entre los vigilantes, dando órdenes que nadie obedecía. Los prisioneros, con el rostro cubierto de lodo, atacaban a sus captores con furia ciega. Y en medio del pandemonio, Mario vio algo que jamás olvidaría. En la cima de una colina, donde solía estar la torre de vigilancia, estaba Ela, la Santa Muerte. Era una figura real, media casi 3 metros, cubierta con un velo negro. Su calavera brillaba con una luz pálida. Sostenía una balanza en una mano y una guadaña resplandeciente en la otra. No caminaba, flotaba, y todos podían verla. «Es un demonio», gritó uno de los soldados antes de abrir fuego. Las balas no la tocaron, rebotaban en el aire, como si una barrera invisible la protegiera. Uno por uno, los hombres que osaron alzarle el arma cayeron sin que nadie los tocara, como si algo les aplastara el alma desde dentro. Rubén cayó de rodillas, llorando. «Gracias, gracias por no olvidarnos». Mario no podía hablar, pero en su mente una voz resonó. No era suya, no era humana. «El que entrega su alma al miedo, muere. El que entrega su fe al camino, vive. Corre, hijo, corre». El fuego se propagaba por el bosque. Las estructuras del campamento colapsaban entre chispas. Un grupo de prisioneros se abrió paso con machetes, gritando por libertad. Mario y Rubén corrieron tras ellos. Llegaron al barranco, una pendiente empinada, resbalosa, cubierta de piedras sueltas. «Por aquí», dijo Rubén. Uno a uno comenzaron a descender, pero entonces un disparo. Rubén cayó, gritando. Mario se dio vuelta. El pastor estaba allí, sangrante, con un rifle en la mano, los ojos enloquecidos, tenía la camisa desgarrada y el rostro cubierto de ceniza. «Esto no termina aquí, ella no te salvará». Mario se interpuso, cubriendo a Rubén. El pastor levantó el arma y en ese momento el tiempo se detuvo. Una sombra cruzó el aire, la guadaña descendió sin tocar el suelo. El pastor se arqueó. De su boca salió sangre. Su cuerpo cayó como un muñeco roto. Detrás de él, la Santa Muerte, inmutable. Mario la miró. No sintió miedo, solo una gratitud imposible de explicar. «Gracias», susurró, y ella desapareció. Rubén sobrevivió. Mario lo ayudó a bajar el barranco y caminaron, heridos, durante horas hasta que llegaron a una carretera abandonada. Un camionero los recogió. No preguntó nada, solo los miró,
Los cubrió con una cobija y les dio agua. Pasaron semanas en recuperación. Rubén fue llevado a un hospital rural, donde nadie le creyó lo que había vivido. Mario guardó silencio. No contó lo del campamento, ni los rituales, ni la aparición. Pero sí hizo algo. Con los pocos pesos que tenía, mandó hacer una pequeña figura de la Santa Muerte. No de la clásica blanca, ni de la negra. Una de color hueso, con detalles rojos en las manos. La colocó en un rincón de su nuevo cuarto, en una casa de renta compartida. Y cada noche, antes de dormir, encendía una vela. No rezaba, solo agradecía, porque había cruzado el infierno, y lo había hecho caminando con la muerte a su lado.